podemos realizar esa transformación? ¿Es una cuestión solo de procesos, sistemas? ¿O debemos de estar previamente preparados, tanto humanamente como nuestra propia cultura, estructura de nuestras empresas, pero sobre todo, nuestro liderazgo está preparado para inspirar? ¿Somos ágiles? ¿Hemos comprendido lo que implica este nuevo mundo tecnológico? Eso es lo que vamos a trabajar durante esta primera ponencia magistral. Bien, para la misma les traigo estos temas que quiero que vean de cara también a las posibles inquietudes y preguntas que tengan, que es para lo que yo he venido para servirles a ustedes, y que formulen todas aquellas que necesiten al final del evento de hoy. Vamos a comenzar definiendo qué es eso del cisne negro, para luego seguir con lo que está ocurriendo ahora mismo, que he denominado como entorno hiperbuca. Toda esa serie de simultaneidad de disparidades que se definen en cuatro conceptos más allá de lo que definía ese entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero nos vamos a poner ya en la parte positiva. ¿Y cómo solucionamos esta transformación desde estas estrategias de afrontación positiva? Por una parte, desde la neurociencia, y por otra parte, desde la gestión estratégica de la tecnología como nuestro principal aliado, como muy bien decía Carla, ya no para diferenciarnos, no, para comprender en qué consiste esta sexta ola, según la terminología de Schumpeter o de John Moody. Y terminaremos hablando de que además la única manera de comprender esta nueva era es centrar toda nuestra estrategia y nuestros esfuerzos en la persona, ese customer centricity, tanto interno, nuestro employer branding, como con nuestros stakeholders, clientes y, por supuesto, nuestros proveedores. Para terminar, compartiendo con ustedes el reciente estudio y ya certificación de nuestro nuevo modelo de liderazgo consciente transformador, que es el que asegura un buen destino para nuestras compañías en esta nueva era. Bien, y sin más dilación, vamos a comenzar hablando de ese cisne negro. Estarán ustedes pensando, ¿por qué cisne negro? Bueno, pues tan lejos como pensar que en Europa creíamos que solo existían cisnes blancos hasta que los primeros colonizadores de Australia comprobaron que perfectamente había otros cisnes que, aunque no se conocían, evidentemente eran negros. Esta hermosa metáfora la utiliza Nassim Taleb, este importantísimo investigador y, por supuesto, poeta libanés, para describir un uh, evento altamente impredecible o que tenga muy pocos visos de aparecer, que estudiado de forma racional y retrospectiva parece que podía ocurrir y que perfectamente podíamos vaticinar. Ejemplos de cisnes negros serían la Primera Guerra Mundial, la mal llamada gripe española, porque se origina en Estados Unidos y son soldados americanos los que al desembarcar en Francia la expanden por toda Europa y, por supuesto, por España, o el último cisne negro que podíamos tener, por ejemplo, el 11S. ¿Es el SARS-CoV-2 o la pandemia que nos ha asolado a todo el mundo un cisne negro? Para mí, evidentemente, no lo es. No era más que tener en cuenta los últimos estudios sobre el SARS, sobre el MERS, sobre el ébola, para ver que esto podía ocurrir. De esta misma manera, vamos a ver cómo ha impactado esta pandemia y en esta transformación tecnológica ha servido para acelerar aún más estos procesos que ya venían acompañándonos desde los últimos 4 años antes de nuestra pandemia. Lo que está claro es que nuestra existencia, tal y como la conocíamos tan siquiera el 31 de diciembre de 2019, nunca volverá a estar con nosotros. Es un momento, por tanto, de transformarnos, es un momento de comprender lo que está diciéndonos el mundo y es un momento de ver todas y cada una de las cuestiones que están cambiando para saber cómo trazar nuestra estrategia respecto a las mismas. Una de las cuestiones de las que estoy hablando es, por ejemplo, esa nueva hegemonía, esos efectos que hacen que cambie tanto la geopolítica como la geoestrategia. Evidentemente, hasta o después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era ese líder hegemónico que ha dejado absolutamente de serlo, sobre todo si tenemos en cuenta el descuelgue
de Estados Unidos como líder dentro de los organismos multilaterales, como por ejemplo la OMS, como por ejemplo el G20, etcétera, etcétera, en ese America First, o los hechos actuales muy preocupantes respecto, por ejemplo, a Afganistán, donde abandonan absolutamente a las personas a su suerte y abandonan su propio liderazgo, o lo que posiblemente ocurra de aquí en adelante en Taiwán, viendo Asia liderado por China, este abandono y esta oportunidad de determinarse como líderes. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Muchísimas. En lo que tiene que ver con el objetivo de hoy, pensemos que si China, evidentemente, ya es el líder global hegemónico, su tecnología será aquella que marque el paso de la estrategia mundial en los procesos de tecnificación y lo que hoy nos trae a esta preciosa sesión de digitalización de nuestras compañías. En todo caso, por resumirlo, podríamos hablar de que en estos momentos existe ese debate mundial sobre la globalización frente a la deslocalización, frente a la recolocación. ¿Por qué? Porque no podemos vernos en una pandemia mundial, en una crisis médica mundial, en una cola o en una fila, que dicen ustedes, para proveernos de los recursos más imprescindibles, sanitarios, que solo se fabrican en esa enorme factoría mundial que es Asia. Todos los países deberemos de tener con lo que yo llamo reservas estratégicas médicas, agroalimentarias, tecnológicas, para poder satisfacer las necesidades más esenciales de las personas que trabajan y viven en nuestros territorios. Por otra parte, además de ese debate, podemos ver cómo asistimos a uno de los periodos de mayor divergencia demográfica y quién sabe si este siglo será el siglo de África. Podemos hablar también de este debate tan importante sobre la hipervigilación, es decir, estamos hipervigilados frente a esa seguridad que nos venden. Nunca hemos estado más intervenidos, nunca hemos tenido menos libertades en función de esa aparente seguridad. Y esto tiene mucho que ver con la gestión de nuestras empresas y con el objetivo de hoy, que hablamos de esa tecnificación, esa geolocalización de cada uno de nosotros, de nuestros procesos, de nuestros clientes, donde estamos controlados el 100% del tiempo. ¿Ustedes están preparados para ello? Vamos a descubrirlo más adelante. Otra de las cuestiones sería, por una parte, la gestión financiera de los estados dedicada a la emisión brutal de deuda, así como la desaparición del dinero físico, por tanto, la sustitución de los grupos financieros trabajando tanto en blockchain como en las distintas monedas o criptomonedas que van a afectar y ya están afectando la mayor parte de las transacciones. Estamos preparados también para ello. Y finalmente se me ocurre hablar de una desigualdad creciente tanto dentro de cada país como interpaíses. La desigualdad va a ir todavía más increciendo. Y finalmente podemos hablar de un mundo urbanizado, el debate, por supuesto, del cambio climático y, para terminar, justo los objetivos que nos han traído hoy. Podríamos hablar algo así como que estamos en mitad de una absoluta revolución tecnológica donde la confluencia de la nanotecnología, la automatización, la mecánica cuántica, la biotecnología, la inteligencia artificial y por fin el 5G han dado lugar a lo que para mí significa ya que estamos en esa quinta era tecnológica. La rapidez de los cambios, por tanto, van a condicionar que nuestras empresas y cada uno de nosotros estemos preparados para responder de manera rápida, ágil, eficaz y segura, pero en un nuevo entorno. Toda mirada estratégica empresarial tiene que cambiar inmediatamente, porque hasta ahora era una mirada estratégica proyectiva. Como mucho, cambiábamos cifras, ampliábamos los estados o los territorios o zonas donde queríamos internacionalizarnos. Eso no sirve absolutamente para nada. Necesitamos urgentemente una mirada prospectiva, centrada en el futuro que fabrico desde el presente. Estas son las nuevas reglas del juego, rápidamente porque no dispongo de más tiempo. Y ahora vamos a ver en qué consiste ese entorno que yo he llamado hiperbuca. Como todos ustedes saben, viene de la anterior explicación, donde definíamos que el mundo, hasta el SARS-CoV-2, hasta la pandemia del COVID-19, estaba definido por ese entorno que viene de la Escuela Militar de los Navy de los Estados Unidos, que estaba definido como buca,
ese entorno definido por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, que en estos momentos podemos definir, o yo defino como hiperbuca, introduciendo otros 4 términos que se definen a través o a partir del 2021, que son la inmediatez, la aceleración, el ruido, esa infoxicación de información que nos está tronando a todos con un problema de tener juicio crítico y de poder focalizar en aquello que nos necesitamos saber y, por tanto, poner nuestra atención en aquello que tenemos que seleccionar, que nos afecta directamente y que tenemos que diseñar en nuestro plan estratégico. Y, finalmente, esa simultaneidad de disparidades. Repito, inmediatez, ruido, aceleración y simultaneidad de disparidades. Les invito a que lean esto en una brillante obra, que es el último libro de la trilogía de posiblemente uno de los mayores geoestrategas y geopolíticos del mundo, el coronel o profesor Baños, donde en ese dominio del mundo, así se domina el mundo, y en el último libro, su dominio a través de la mente, el dominio de la mente, les recomiendo que vean cómo esto se explica de una manera, si me permiten, magistral. En todo caso, este entorno hiperbuca, esta transformación tecnológica, esta revolución 5G que estamos ya inmersos, ¿cómo ha afectado lo que yo he llamado la era C, la era del confinamiento a nuestra mente? Porque, como todos ustedes saben, para poder transformar algo necesitamos hacerlo desde el estado emocional más optimista y desde un nivel de conciencia y pensamiento positivo más elevado y, por tanto, de mayor frecuencia de vibración. ¿Es así como está la humanidad? Pues lamento decirles que no es así. Si ya la Cruz Roja nos alentaba en este 2021 sobre las gravísimas consecuencias que ha tenido esto que yo defino como generación C, la generación del confinamiento, el haber estado privados de nuestros contactos físicos, de nuestros familiares, como en mi caso, y seguro que muchos de ustedes, de poder hacer las cosas desde esa presencialidad tan necesaria para el ser humano. La predicción que nos daba la OMS para el 2020 se ha quedado corta. La OMS decía que en el 2020 la segunda causa de la mortalidad en la humanidad sería ya la depresión y que el 30% de toda nuestra población estaría afectado por ella. Fíjense si se ha quedado corta, que en la última conferencia en el Congreso Internacional que di la semana pasada y en la penúltima se me pidió que explicara esto respecto a lo que se define ya como la verdadera pandemia que asola el mundo. Y la verdadera pandemia que asola ahora mismo el mundo se llama una pandemia de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque depresión, ansiedad y estrés postraumático se han definido como 3 de los síndromes más extendidos a nivel global y han aumentado de manera exponencial. ¿Y cómo nos afecta esto? Miren, se me ha ocurrido hacer un paralelismo entre lo que estamos viviendo y cómo afrontarlo positivamente. Pero para afrontar algo primero hay que conocerlo, reconocerlo si lo estoy pasando y definir una estrategia, un plan de acción activo para paliar todas esas causas. Les comparto desde la neurociencia que comprendemos que algo se define como un sistema o síndrome estresor cuando cumple 4 condiciones. Cuando al ser humano ese evento le genera novedad, le impide el control, por tanto falta de control, impredictibilidad y que eso esté definido en nuestro sistema como amenazador. ¿Qué hacemos positivamente para cada uno de ellos? Primero, comprender que en esta generación en la que estamos ahora mismo conviven los 4. Fíjense que hablábamos de inmediatez, hablábamos de ruido, hablábamos de la sociedad, de la disrupción. Es decir, lo único que nos va a acompañar ahora hasta que pasemos a mejor vida es la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre es nuestra mejor compañera de viaje, tenemos que saber afrontar positivamente eso y generar las mejores prácticas para construir esta nueva era. ¿Qué hago? Primero, reconocer si me está ocurriendo. 2, comprender en qué consiste el sistema. Y tercero, actuar. ¿Cómo? Vamos a verlo. Ante la novedad.
Una de las cuestiones más importantes actualmente es saber quiénes somos. Párense ustedes y diluciden, si es que no lo han hecho hasta ahora, la revelación de su propósito. ¿A qué han venido a la vida? Luego, ¿cuáles son sus principales fortalezas? ¿De qué está hecha su marca personal? Y su marca de empresa. ¿Cuál es la esencia que les diferencia de cualquier otra? Y además de tener clara esa esencia, definan su oferta de valor en función de sus fortalezas, de lo que les diferencia, y aquello defínanlo como una verdadera propuesta de servicio. Pero en todo caso, teniendo claro lo que soy, empoderándome en mis fortalezas, confíen, porque antes hemos tenido distintas eras y toda la evolución humana se ha basado en esa confianza en nuestras propias capacidades adaptativas. ¿Y qué hacemos respecto a la falta de control? Seamos inteligentes y diseñemos un sistema inteligente de control de nuestras propias vidas. ¿Qué sí que puedo y debo controlar? Mis horarios, mis disciplinas para trabajar mi cuerpo físico, mis disciplinas para aprender ese learnability que nos van a exigir a todos, ese aprender cada día los vocablos, los conceptos tecnológicos y el nuevo mundo que está por construir entre todos. Y puedo y debo de controlar también lo más importante, que son mis nuevas prioridades post-COVID. ¿Qué hago respecto a aquello que definimos como impredecible? Procurar que mi estado de ánimo sea el más positivo posible, entrenarme cada día en prácticas como la meditación, como el trabajo en altos conceptos desde un gran optimismo, porque como bien nos decía el sabio, la inspiración y la musa nos debe de encontrar trabajando. ¿Y qué sería estar trabajando aquí? Con una actitud claramente positiva y entrenada y expandida en nuestros equipos, que sea capaz, fíjense en esto, de generar esperanza. Y por último, ¿qué ocurre o qué puedo hacer respecto a la amenaza? Que me encuentre habiendo trabajado de manera consciente mis cuatro cuerpos: cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo cognitivo y cuerpo espiritual. Y en toda esta nueva ciencia vamos a hablar un poquito de qué debemos de poner en el centro de la estrategia. Si hemos dicho que debe de ser la persona en este proceso de transformación tecnológica, tenemos también que saber que nuestras personas están sufriendo esos estados de incertidumbre que pueden y generan ansiedad, como hemos dicho, estrés postraumático y en algunos casos depresión. Si esto es así, tenemos que introducir la ciencia del bienestar y la felicidad en nuestras empresas como eje transversal. Una de las mayores científicas de la felicidad, Sonia Lyubomirsky, la que tuve el honor de compartir con ella y conocerla en el segundo Congreso Mundial de Inteligencia Emocional, dice que la felicidad es algo así como la alegría o la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, combinada con una cosa, con la idea de que nuestra vida es buena, tiene sentido, o sea, tiene propósito y merece la pena ser vivida. Otro de nuestros grandes científicos, padres, junto a Pauler y a Mihail Csikszentmihalyi, de la psicología positiva, nos dice Martin Seligman que la felicidad es esa identificación diaria, identificación y cultivo cotidiano de nuestras fortalezas aplicadas al ocio, al trabajo, al amor y, por supuesto, a nuestra familia. ¿Y cómo esto entonces ha afectado de una manera tan tremenda en nuestra sociedad? Volvemos a la anterior científica. Sonia Lyubomirsky nos diría que esta pandemia de tristeza, de ansiedad, de depresión que estamos sufriendo se debe a algunas causas que ya hemos identificado. Primero, hay que definir conceptos que tienen que quedar claros. La felicidad no es igual a alegría. La alegría es una emoción y, por tanto, algo pasajero intenso que se relaciona con un estímulo que me genera un bienestar. Pero la alegría es mucho más profunda, es un estado emocional mucho más complejo, mucho más profundo y, por supuesto, duradero. Es más, perfectamente podemos ser felices y estar en un momento determinado en un estado de tristeza, ¿cierto? Es cierto. ¿Qué más nos dice
Sonia Ludomirsky, que hay una serie de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta que explicarían el por qué está asolando esta pandemia en el mundo. Primero, expectativas. Las expectativas que tenemos actualmente y le hemos transmitido a nuestros jóvenes, nuestros post-millennials, la generación Z, son absolutamente artificiosas. Creen que cualquiera de ellos, sin estar preparados, sin trabajar cada día, sin ser resilientes, sin tener un sistema, sin tener una disciplina y sin trabajar la mejora de nuestras competencias, pueden todos ser influencers y ganar $50.000 a la semana o al día. Esto es una absoluta falacia y está generando luego una tremenda frustración, un abandono escolar. ¿Qué hace? Que tengamos las expectativas menos realistas cuando hemos definido que esta quinta era es la que nos va a exigir un mayor nivel de resiliencia, preparación, reskilling de todo nuestras competencias, learnability y además un mindset obligatorio. Por tanto, ajustemos nuestras expectativas, conozcámonos perfectamente nosotros mismos. Segundo, cultura individualista. Es algo que asola al mundo. La cultura individualista nos deja solos para resolver las situaciones psicológicas y los retos de la humanidad más importantes de las últimas eras. Fortalezcamos nuestra familia, trabajemos nuestros grupos, nuestros clanes y compartamos esas prácticas para, cooperando y colaborando entre todos, podamos avanzar a la siguiente era. Tercero, en todo el mundo las personas sufren una ruptura absoluta del status quo. Los trabajos como los conocíamos o han desaparecido o en los próximos meses, máximo 2 años, tienden a desaparecer. Piensen que la mayor parte de las compañías que yo conozco o formo parte de los consejos de dirección de algunas de ellas, tienen ya planteada la robotización y automatización de todas sus plantas. Piensen en nuestra amada Honduras la cantidad de maquilas que tenemos para los próximos meses o como mucho años. Piensa en la cantidad de personas que van a dejar de tener un puesto de trabajo y tienen inmediatamente que reinventarse y reinventarse las compañías a su vez para que puedan seguir siendo solicitadas dentro de ese proceso de transformación tecnológica del que estoy hablando. Por tanto, esa ruptura del status quo lo que genera es una máxima incertidumbre donde lo que tengo que saber es ajustar nuevamente mis expectativas, formarme cada día y sacar la mejor versión de mí misma con esa agilidad que me está pidiendo el mundo. Finalmente, desintegración social. Nunca como hoy la sociedad se encuentra más polarizada que desintegrada. Esto no son buenas noticias para sacar nuestros trabajos, nuestras vidas adelante. Pero ustedes, en ese caso, son grandes privilegiados, como lo es casi en general toda América Latina, donde todavía la familia y la estructuración social sigue un eje importante. No lo abandonen porque es algo necesario para seguir avanzando. Finalmente, para describir exactamente de qué depende o no la felicidad y, por supuesto, la felicidad en nuestra empresa, hay una serie de mitos, 3 rapidísimos, que voy a compartir con ustedes para aclararlos. Se dice por ahí que nacemos o no felices. Es cierto. Hay un índice que determina lo que llamamos índice de referencia, que determina biológicamente nuestra capacidad para ser o no felices. Pero eso, vamos a ver cómo, con las últimas experiencias que yo estoy trabajando desde la neurociencia, se puede demostrar que con meditación, por ejemplo, consciente diaria que hago yo y hacen muchas de las personas que trabajan conmigo, se puede cambiar incluso nuestra plasticidad cerebral y resetear con esa experiencia, nuestra experiencia cerebral. O sea, podemos hacer a nuestra medida un cerebro que funcione perfectamente, un cerebro feliz. Pero además, eso de que hemos escuchado por ahí, de que la felicidad se encuentra ahí fuera, es otra falacia, es otro mito. La felicidad tiene que ver incluso con un estado mental. ¿Cómo me posiciono yo respecto al mundo? Lo importante no es qué me pasa, sino cómo interpreto lo que me pasa y desde dónde me posiciono a eso que me pasa. En todo caso, miren lo que les traigo ahí. Esto resuelve todas las teorías respecto a la felicidad empresarial y personal.
Efectivamente, de la felicidad total, el 50% depende de eso que llamamos valor de referencia. Pero ¿sabe cuáles son las grandes noticias? Que ese 10% se refiere nada más y nada menos que a nuestras circunstancias. Por tanto, por muy mal que lo estemos pasando ahora, por mucha pérdida que hayamos tenido, o lo contrario, si nos hubiera tocado la lotería, ¿qué les apetece? ¿200 millones de dólares? ¿Saben cuánto generaría felicidad en nuestra vida? No más de 6, máximo 7 meses. Por tanto, las circunstancias solo pesan un 10% en nuestro índice general de felicidad. Y la gran noticia es que ese gran 40 que tienen ahí lo llamamos actitud deliberada. Luego, ustedes tienen dentro de sí mismos la capacidad, uno, para transformarse, dos, para ser felices y tres, para elegir cómo desean que este cambio brutal del que estamos hablando, que esta transformación de nuestra sociedad tecnológica les puede afectar para construir una nueva vida a su medida, conociendo eso sí las fortalezas y transformando su empresa tecnológicamente hablando. ¿Cómo podemos terminar de hacerlo? Esta gestión del bienestar y la felicidad para conseguir esos índices de altísima energía que nos permita alta creatividad e innovación para transformar tecnológicamente mi empresa. Bien, pues apostando por estrategias de gestión del bienestar corporativo y de la felicidad en la empresa. Estrategias que tienen para mí necesariamente que generar una oferta de valor que balancee, uno, la salud financiera y la productividad en la compañía, y dos, tienen que balancear el bienestar psicosocial y bienestar emocional de cada uno de nuestros stakeholders. Conseguiremos con eso, uno, prepararemos la empresa para afrontar ahora sí esa transformación tecnológica. ¿Y en qué consiste? No consiste solo en elegir procesos, como muy bien decía Carla, sistemas tecnológicos, la digitalización de la compañía, la transformación tecnológica no va a poder ocurrir en sus empresas si primero no las preparamos. ¿Y qué es eso de prepararlo? Primero, ¿está la cultura de su empresa preparada y contiene los valores centrados en agilidad, innovación, proyecto, ya no poder, oposición, cooperación o colaboración? Hay primero que examinar su cultura y adaptarla a lo que requiere transformar. Dos, ¿tiene su estructura preparada? Es decir, ¿saben exactamente qué puestos tecnológicos son imprescindibles para su compañía en función de lo que se dediquen de su área de negocio? ¿Han auditado recientemente los puestos para ver cuántos de ellos ya cuentan con esa capacitación digital, esa formación a todos nuestros puestos en estos procesos tecnológicos? ¿Y saben qué puestos tienen que migrar o reinventarse inmediatamente en este último año? Tres. Uno, como hemos dicho, cultura. Dos, estructura. Tres, quizá la más importante, ¿han realizado un plan estratégico para definir la mejor visión de su compañía transformada tecnológicamente que contemple el cambio seguro de su modelo de negocio? ¿Han definido su visión, su plan de acción y sus valores? Cuatro, ¿cómo está definido su liderazgo? ¿Tienen líderes absolutamente humildes, capacitados, con alta visión estratégica, que sean inspiradores de ese proceso de transformación? ¿O tenemos que trabajar previamente en coaching para trabajar su mindset y que estén competenciados y capacitados para inspirar ellos ese proceso? Y el último, tenemos a nuestras personas capacitadas, enamoradas, comprometidas, sensibilizadas a favor de ese proceso de transformación. ¿Les hemos formado? ¿Cómo les hemos comunicado? ¿De qué forma les hemos permitido participar en la estrategia? Porque de eso va a determinar que se digitalice o no la compañía. Así que, como alguno de los ejemplos, podemos ver cómo, yo qué sé,
Berkeley nos dice que si invertimos en esta felicidad y en estos proyectos que acabo de compartir con ustedes, tendremos nada más y nada menos que un 86% más de empresas creativas, de personas creativas. O tendremos un 125 menos de estrés. Por tanto, eliminamos absentismo psíquico, eliminamos burnout y permitimos generar estados de altísima creatividad para transformar tecnológicamente nuestra empresa. Y para terminar, ¿qué les aporto? Nuestros últimos 2 años de investigación, donde es un honor y un placer para mí compartirles el nacimiento del nuevo modelo de liderazgo dentro de NTC, Neurotransformación Consciente, que es un concepto que hemos definido desde el Instituto de Gestión Cambio de Positivo, más Santiago Consultores, mi propia compañía, basado en 3 conceptos fundamentalmente. El mindset, ese remind, esa elevación consciente de la que hablábamos antes, esa transformación de la que estoy hablando en todos sus pasos, pasando desde ese shock en el que todos ustedes y su compañía va a entrar cuando tengan que hacerlo, para llegar luego a la aceptación racional, luego a la aceptación emocional y luego a la apertura y creación de esos nuevos estados y finalmente en empresa consciente, para generar lo que yo llamo las 3 Ns: neuroliderazgo, neurobienestar, neuroproductividad, o lo que es lo mismo, mente consciente, mente feliz y mente eficiente. Es decir, mente capaz de trabajar con la metodología Agile, ese Business Agility, mente capaz de ser consciente a través de ese liderazgo que permite visualizar las oportunidades de intervención inmediatamente y aplicar las mejores prácticas, y mente feliz, mente en paz, que permite tomar las decisiones más inteligentes que pueden hacer que, si no lo tenemos entrenado, se llame coste de oportunidad o incluso cierre de nuestra empresa. Veremos, por tanto, que esa nueva normalidad que da título a este bellísimo evento que nos ha construido Experenta, esa nueva normalidad va a requerir de líderes valientes, líderes capaces de cambiar los sistemas en los que se encuentran, como nos diría nuestro Rafael Echevarría, con las capacidades y competencias, estos líderes y habilidades acordes con los retos que acabo de definir anteriormente. Tienen que ser líderes transformadores con un propósito revelado. Tienen que saber a qué han venido a la vida, porque recuerden que solo se podrá hacer esto cuando uno tiene una vida con sentido. Y tienen que tener un altísimo compromiso desde una actitud, un valor de servicio. Para verlo todo junto, es un placer para mí compartirles mi modelo de liderazgo consciente transformador. ¿Qué es ser ese tipo de líder? ¿Qué valores y competencias tiene? ¿Qué herramientas y método vamos a seguir? ¿Y en qué consiste, por tanto, la gestión de ese cambio? Primero, son líderes que deben de tener un propósito, como acabo de decir, revelado. ¿A qué hemos venido a la vida y qué nos diferencia de cualquier otra persona? Solo con ese propósito podremos mantener los estados energéticos necesarios y tendremos una brújula, un faro de luz, me atrevo a decir, dentro de esta tormenta perfecta que define esta era de la disrupción. Disrupción personal, disrupción social y disrupción empresarial. Ese propósito será el que nos guíe y el que nos alimente cada vez que nos caigamos, porque sabremos hacia dónde vamos y por qué nos vamos a levantar. 2. Altísima conciencia tanto de nosotros mismos, quiénes somos, cuáles son nuestras competencias, cuál es la oferta verdadera de valor que le aportamos al mercado. Pero también conciencia de todos y cada uno de los ecosistemas que me rodean para saber construir el mejor de cara a mi cliente. 3. Necesitamos líderes altamente optimistas, con valentía para cambiar las cosas e iniciar, mantener, sostener y supervisar el proceso de transformación.
Necesitamos líderes altamente resilientes, pero eso positivamente. ¿A qué me refiero con esta resiliencia? Tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones negativas. No podemos quedarnos en la tristeza o en la frustración que nos supone un aparente fracaso. Cada vez que fracasemos, piensen que en esta nueva era es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, para no volver a hacer eso, aprender y salir mucho más fuertes, rebotar inmediatamente de la adversidad y salir fortalecidos positivamente hablando, porque gestionamos magníficamente nuestra inteligencia emocional. Quinta, líderes altamente responsables y máximamente comprometidos. ¿A qué me refiero? Es el momento de exhibir el liderazgo desde la ejemplificación. Es el momento de hacer así con la pirámide de nuestra empresa y tomar conciencia que si somos los líderes, somos los máximos servidores y, por tanto, exhibir conductas extra-rol. ¿Qué es eso de conductas extra-rol? Exhibir comportamientos todos los días que vayan mucho más allá que la mejor de las expectativas que tengan de nosotros cualquiera de nuestras personas que nos rodean en el equipo, cualquier cliente, cualquier proveedor. Y finalmente, necesitamos líderes que se olviden de ese ego, que se olviden de ese individualismo, que se olviden de esa competencia y que aprendan que en esta nueva era solo salimos adelante desde la cooperación, la colaboración, desde ser grandes networkers y construir alianzas estratégicas entre ustedes que generen la mejor oferta de valor. Y finalmente, necesitamos líderes de verdad, líderes auténticos, genuinos, diferenciadores, con una gran marca personal y que gestionen perfectamente la marca empresarial de sus compañías. Así que tenemos que empezar creando esa nueva cultura del nuevo liderazgo que les he compartido, acompañándoles en ese crecimiento con nuestros programas de coaching, con los programas que Experiencia tiene para ustedes y generando estos foros de encuentro donde ustedes generen ese networking que les permita compartir sus mejores prácticas y sentirse acompañados y no solo socialmente como define la mayor parte del mundo. Y para finalizar, decirles que en ese camino tienen ese círculo cerrado, donde incluso podemos preparar sus empresas, certificarlas nada más y nada menos que con el ranking mundial de la felicidad, donde tengo el honor de ser socia y CEO para toda Europa y, por supuesto, trabajo en América. Así que muchísimas gracias, espero y deseo que lo que les he compartido les haya servido para algo, aunque se queden con una sola práctica, dos prácticas, para mí será un verdadero placer. Y les entablo a que podamos iniciar un bellísimo diálogo al final de la presentación, porque sus preguntas son mis objetivos y son el motivo por el que hoy estoy aquí y ahora con ustedes, para servirles. Muchísimas gracias.